Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Estamos en este año 2026 ejercitándonos para la eternidad. Y este espacio de luz que ilumina mi camino es un espacio propicio que se ha abierto para que te puedas ejercitar en todas esas disciplinas espirituales como son la oración, la lectura de la palabra y otras más. En este mes de julio estamos ejercitándonos en la santidad y en la piedad. Por eso el Señor a través de estas disciplinas nos enseña a caminar en santidad. Qué bueno que usted esté aquí. Dedique ese tiempo con todos sus sentidos a glorificar a Dios. Así es, Pastora Marisol. Bueno, y quiero decirles que hoy tenemos el episodio número 194, que tiene por título ¿Por qué y cómo adorar? Bueno, quiero decirles que en su libro The Vision and the Vow, que en español es La visión y el voto, Pete Gray cuenta cómo un distinguido crítico de arte estaba estudiando un bellísimo cuadro del maestro renacentista italiano Filippino Lippi en la Galería Nacional de Londres. Estuvo contemplando allí aquella obra del siglo XV, observando a María sosteniendo al niño Jesús en su regazo, con los santos Domingo y Jerónimo arrodillados cerca de ellos. Sin embargo, ahí había algo en la obra que le preocupaba. No había duda de la habilidad de Lippi, su uso del color o la composición, pero las proporciones de la imagen parecían un poco equivocadas. Las colinas en el fondo parecían exageradas, como si se fueran a salir del cuadro y fueran a caer al piso pulido de la galería en algún momento. Con los santos arrodillados se veían raros e incómodos. El crítico de arte Robert Cumming no fue el primero en criticar el trabajo de Lippi por su obra de arte o por la perspectiva de su obra de arte, pero pudo ser el último en hacerlo, porque en aquel momento tuvo una revelación. De repente se le ocurrió que el problema podría ser suyo. La pintura nunca había sido pensada para estar en una galería. La pintura de Lippi había sido encargada para colgarse en un lugar de oración. El decoroso crítico cayó de rodillas ante el cuadro en la galería pública. De repente vio que las generaciones de críticos de arte habían pasado por alto. ¿Cuál fue? Tenían una perspectiva incorrecta. Él, con la nueva perspectiva, descubrió una pieza perfectamente proporcionada. El primer plano se había movido naturalmente al fondo, mientras que los santos parecían asentados. Su incomodidad, como la pintura misma, se había convertido en gracia. Ahora María lo miraba directamente de forma atenta y amable, mientras él se arrodillaba a sus pies entre los santos Domingo y Jerónimo. No era la perspectiva de la pintura la que había estado equivocada durante todos aquellos años, era la perspectiva de la gente que la miraba. Por lo tanto, Robert, de rodillas, encontró una belleza que el mismo Robert, el orgulloso crítico de arte, no podía. La pintura solo cobraba vida para los que estaban de rodillas en oración. La perspectiva correcta es la posición de adoración. Bueno, podríamos decir que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Hay muchas personas que no entienden el por qué adorar a Dios es importante. Eso lo hacen muchas veces desde el orgullo. Pero cuando nosotros en oración, de rodillas, en la presencia de Dios, entendemos que hemos sido creados para adorar a Dios, vamos a ver todo lo maravilloso y poderoso que hay en adorar al Señor. Vamos a la lectura bíblica. Abra su Biblia en Salmos 84 del 8 al 12. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Salmos 84 del 8 al 12 dice así: Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Aleluya. Bueno, y es que la lectura que desarrolló mi amada esposa, la pastora Marisol, de Salmos 84, nos da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y lo primero
que es importante aprender es que debemos descubrir las bendiciones que hay en la adoración. Es decir, Dios no te pide que lo adores porque sea un Dios egocéntrico. Dios te pide que lo adores porque en la adoración hay una comunión tan poderosa en la cual podemos decir que mientras adoras a Dios se abren las puertas y ventanas de los cielos y automáticamente Dios derrama sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre todo tu alrededor, bendiciones que sobreabundan. ¿Listo? Y es que no hay nada en este mundo que se compare con adorar a Dios, andar en una relación cercana con Él y disfrutar de su favor. Esto es lo que el salmista hace a través de su oración. Él dice: oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Este salmo completo es acerca de las bendiciones al adorar a Dios en su morada, en su presencia, que durante aquel periodo era el tiempo de Jerusalén, o el templo de Jerusalén, era el lugar donde Dios moraba. Pero ahora recordemos que ahora Dios vive en ti y en mí, cuando decidimos convertirnos en sus hijos. Aquel que mora en la casa de Dios es bendecido y siempre está alabando a Dios. El salmista dice que prefiere pasar un día en la presencia de Dios que mil días en otros lugares. Y es que vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Así es. Adorar a Dios es experimentarlo como nuestro sol y como nuestro escudo, bañándonos en su luz y calidez, su escudo defendiéndonos del mal. El salmista ora por ello, pues sabe lo maravilloso que es. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. El Señor Todopoderoso es nuestro ayudador. Dichosos los que en ti confían. Vamos a orar. Señor, te adoro el día de hoy. Ayúdame a permanecer adorándote en todo lo que haga. En mi trabajo, adorarte a través de un buen trabajo. Adorarte a través de mis palabras, que de mi boca no salgan palabras vulgares, groseras o sucias. Ayúdame, Señor amado, a adorarte a través de mis pensamientos. Que mis pensamientos no sean de continuo hacia el mal, sino que mis pensamientos sean pensamientos que adoren y honren tu nombre. Un día en tu presencia sé que es mejor que 1000 en otro lugar. Ayúdame a seguir confiando en ti y adorarte, y que cada día sea un día en tu presencia. Amén. Bueno, ahora vamos a leer Romanos capítulo 1 del verso 18 al verso 32. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. La ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves y animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios las abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado,
sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que eran una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Wow, realmente este texto de Romanos, cada vez que lo leo, el Señor me muestra la realidad de un mundo que está caído y que cada vez, como dice aquí, inventan nuevas formas de pecar, pero todo es a causa de que no quisieron rendir culto a Dios, sino que prefirieron rendir culto a ídolos hechos por sus propias manos. Así es, y es que lo que acaba de leer la pastora Marisol en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, es muy importante. ¿Por qué? Porque da como resultado nuestro segundo punto de nuestro podcast de hoy, y es adora solo a Dios. Quiero decirte que en muchas ocasiones nosotros hemos malinterpretado la Biblia. ¿Por qué? Porque hablamos de otros dioses, pero resulta que Dios solo existe uno. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? Ha creado varios ídolos, ¿sí?, que los ha colocado como falsos dioses, pero en realidad existe un solo Dios, que es el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con el tiempo, acabas convirtiéndote en aquello que adoras. Si adoramos ídolos sin valor, nuestras vidas se vuelven inútiles. Si adoramos al único y verdadero Dios, finalmente llegaremos a ser como Él. Recuerda siempre esto. Y es que en este pasaje el apóstol Pablo comienza a revelar lo que ha ido mal en el mundo. El corazón del problema es que la humanidad ha estado adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador. Lo que te decía al inicio de este segundo punto. La gente ha determinado o ha decidido servir a falsos ídolos y los ha colocado como Dios, o un falso Dios. Por supuesto, Dios se ha revelado específicamente a la nación judía, a los israelitas, pero y los que nunca habían oído las buenas noticias. Y es que el argumento del apóstol Pablo es que nadie tiene excusa, es decir, aunque Dios se manifestó, se reveló inicialmente al pueblo judío, a través de su Hijo Jesucristo se ha manifestado a toda la humanidad. Dios se ha revelado en su creación. Recuerda ahí lo que dice la palabra: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para ellos no conocer a Dios. Este conocimiento de Dios es solamente parcial y limitado, pero como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Eso está ahí en el Salmo 19, versículo 1. Solo tenemos que mirar al mundo creado para saber que tiene que haber un Dios. El problema con el mundo es que a pesar de esta revelación de Dios, no quisieron adorarlo. Ahí lo leyó la pastora Marisol en Romanos 1:21. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. En cambio, es decir, tomaron una decisión contraria. Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe: Dios los entregó, es decir, Dios permitió que siguiéramos nuestro propio camino para que por fin pudiéramos aprender acerca de las terribles consecuencias que traen. En última instancia, la vida alejada de la adoración a Dios es una vida inútil. Así ganas dinero, así ganes puestos, así te conviertes en una persona famosa, pero si vives una vida alejada de la adoración a Dios, eso es inútil. Como está escrito en la traducción bíblica en inglés, El Mensaje, dice: sin Dios y sin amor, así está la humanidad.
como no quisieron reconocer a Dios, Él a su vez dejó de insistirles y los dejó andar sueltos. Y entonces todo el infierno se desató. Me encanta, Pastora Marisol, esa traducción del mensaje. Repito, por eso quiero aprender a leer inglés. Me gustaría leer la Biblia en inglés, me parece algo espectacular. Y es que a medida que la adoración a Dios entra en declive, la moralidad de la sociedad se deteriora como consecuencia. Lo escuchaste muy bien y te lo vuelvo a decir. A medida que la adoración a Dios entra en declive o se deja de hacer, la moralidad de la sociedad se deteriora como consecuencia. ¿Sí ves? Ahí lo estamos viendo entre líneas. Cuando hay una persona que adora a Dios, es una persona que es mejor moralmente. Cuando hay una persona, una sociedad, una familia que adora a Dios, es una familia que realmente es mejor moralmente, mejor que otras personas que no adoran a Dios. Y es que no debemos sorprendernos de que muchas de las cosas descritas en este pasaje hayan sucedido en nuestra nación como consecuencia del declive de la adoración. Y es lo que decía la pastora Marisol, uno se queda aterrado y ahora ya tienen como su grupo, pero es un grupo también grande, es un grupo donde hay muchas personas que han decidido totalmente alejarse de Dios y de la adoración a Dios, y se han decidido adorar a los animales, se han decidido adorar a ellos mismos, se han decidido adorar los placeres, y por lo tanto, obviamente, este grupo de personas, ellos, sus familias y todo lo que ellos tocan, se deteriora de una manera increíble su moral, ¿sí? Entonces, si quieres mantenerte en la perspectiva correcta, ¿qué debes hacer? Debes mantener tus ojos fijos en Jesús. Debes seguir adorándolo y sirviéndolo en todo momento y en todo lugar. Vamos a orar. Señor, oramos para que mi vida, ora a Dios, para que mi familia y para que nuestra sociedad se aparte de adorar las cosas creadas. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que podamos volver a la adoración solo a ti, como nuestro Señor, nuestro Salvador y como nuestro Creador. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Yo quisiera agregar algo allí, que muchas veces nosotros creemos que estamos adorando al verdadero Dios porque vamos a la iglesia, le rendimos culto a Él, no tenemos imágenes en nuestras casas, pero muchas veces personas, hijos, esposo, esposa, se han convertido en ídolos y necesitamos revisar nuestro corazón y mirar a qué le estamos dando primer lugar, de pronto un empleo, de pronto el dinero, si tienes dinero te sientes feliz y si no lo tienes en un momento dado te abrumas, te sientes angustiado y pierdes la paz. Todas esas cosas debemos revisarlas en nuestro corazón, mirar a qué le estamos dedicando más tiempo, más nuestras fuerzas, nuestra mayor atención, y de esa manera allí podremos ver y descubrir qué está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida y quitarlo, eliminarlo y empezar a darle ese lugar que le corresponde al Señor. Por eso el Señor dijo, si ustedes no aborrecen a padre y madre y me siguen, no pueden ser mis discípulos. Él no quiso decir que uno tenga que odiar al papá o a la mamá o a los hijos o al esposo. Lo que quiere decir es, esa palabra aborrecer está denotando amar menos, o sea, que amemos menos todas esas cosas y le pongamos el primer lugar a Dios y lo amemos más a Él. Ahora vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 24. Abra su Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 24, desde el verso 8 hasta el capítulo 25, verso 30. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Segundo de Reyes 24, 8 dice así. Joaquín gobierna sobre Judá. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Nehusa y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre.
Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías gobierna sobre Judá. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Limna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Caída de Jerusalén. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo de Reyes, capítulo 25. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del 11 año del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego les sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Destrucción del templo. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas del mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un estado oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los 2 consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia mandó a que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Gedalías gobierna sobre Judá. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaba Ismael, hijo de Netaías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, y Netofatita, Jesaías, hijo de Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías
Les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles daño. No les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era el miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. Esperanza para la descendencia real de Israel. En el año 37 del exilio, Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Bueno, y es que es una gran bendición poder leer la historia de los reyes de Israel, porque aprendemos grandes cosas, como lo leía la pastora Marisol. Bueno, y es que la lectura de Reyes nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es ora por la restauración de la adoración. A veces, al observar nuestra sociedad, parece que estamos en una especie de exilio, ¿cierto que sí? Como que orar está mal. En el Reino Unido, hoy por hoy, no se puede orar en los parques, no se puede orar afuera de las clínicas, porque definitivamente ese islamismo extremo está dañando a la sociedad hoy por hoy. Y también parece ser que la iglesia de Cristo como que se estuviera derrumbando. Y es que en este pasaje vemos que el pueblo de Dios ha pasado por tiempos desesperados en el pasado, ¿sí? También han pasado situaciones donde pareciera que el mal está ganándole al bien, pero vemos que hay esperanza para el futuro. No sé qué situaciones también a nivel personal, familiar, económica o de salud estés pasando, pero quiero decirte de parte de Dios, Dios ha dado esperanza para ti. Y al final del libro de Reyes leemos las terribles consecuencias de una nación que ha hecho exactamente lo que el apóstol Pablo describe en nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy, y se habían apartado de adorar a Dios para adorar a ídolos, es decir, a las cosas creadas. Como resultado vemos la destrucción de Jerusalén y su templo, y vemos la gente yendo al exilio, ¿sí? Durante el reinado de Joaquín, en el año 597, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Los líderes del pueblo fueron llevados al exilio. El siguiente rey fue nombrado por el rey de Babilonia. Ese hombre fue Sedequías, que reinó desde el año 597 hasta el año 587 a.C. Recordemos que hasta antes de Cristo la nomenclatura corre hacia atrás, así es que pueden decir, ahí van 10 años, pero se lee hacia atrás. No era mejor y las cosas iban de mal en peor, ya que Nabucodonosor nuevamente sitió Jerusalén. Esta vez el resultado fue aún más devastador. Nabucodonosor le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. El pueblo fue llevado al exilio. Judá fue al exilio, huérfano de su tierra. Está escrito, el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Todo esto tiene que leerse junto con los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes profetizaban en aquel momento. Podemos ver especialmente pasajes como los de Jeremías 13:18 y capítulos 39 y 52. Podemos ver Ezequiel en los capítulos 12 y 24. ¿Sí? La mayor pérdida para el pueblo de Dios fue la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se adoraba a Dios y experimentaban su presencia. La peor consecuencia del exilio fue que fueron echados de la presencia de Dios. Sin embargo, como podemos ver en el libro de Reyes, ahí culmina o termina con un pequeño rayo de esperanza. Joaquín, rey de Judá, fue puesto en libertad por el rey de Babilonia en el año 37 de su exilio y es invitado a comer regularmente en la casa del rey. El exilio no va a durar para siempre. Sea cual sea lo que estés viviendo, no va a durar para siempre. He aquí, Dios te habla a través de este podcast, a través de su palabra, y te dice que Dios quiere ayudarte.
En el pasaje de hoy vemos una nota de anticipación de las cosas buenas que están por venir. El pueblo de Dios regresará del exilio y reconstruirá el templo y comenzará a disfrutar nuevamente de la presencia de Dios y adorarlo una vez más. Vamos a orar. Señor, clamamos por la restauración y el avivamiento. Restaura hoy por hoy tu iglesia en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, Señor. Reavívanos de nuevo. Hoy oramos para que nuestra nación, Colombia, se vuelva a ti, vuelva a adorarte, que disfrute de tu presencia y que de rodillas ante ti vea las cosas desde la perspectiva correcta. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos entonces ahora al comentario de la pastora Pipa Gumbel, que dice lo siguiente de Salmos 84:11, la parte B, donde dice que el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Y la reflexión que ella da es: he estado reflexionando sobre esto. Es maravilloso que el Señor no negará ningún bien, aunque a veces desearía que hubiera dicho a quienes hacen lo que no está tan mal, porque lo que es correcto me parece un estándar muy alto. Es por eso que necesitamos la cruz, porque no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Sí, Señor, uno por nuestra cuenta misma no hace lo que es correcto. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de hacerlo. El que nos da la capacidad de agradar a Dios y de hacer lo correcto es el Espíritu Santo. Muy bien, hemos terminado este tiempo devocional donde nos aclaró el por qué adorar y cómo adorar. Espero que haya sido de mucha bendición, que podamos entender que en la adoración vamos a descubrir muchísimas bendiciones y que el único digno de la verdadera adoración es Dios, y también que podamos comprender que es necesario que oremos para que haya una restauración en la adoración. Bueno, recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.